Buenos días, amigas, amigos. Nos reencontramos en este diálogo con Emilia Santos. Como ya hemos precisado, una conversación genuina, sincera. Y hoy estamos sumamente felices, vestidos de colores, porque hoy hablamos de cultura, de nuestra etnia. Y para eso nos acompaña un gran intelectual de nuestro país, un culturólogo, un gestor cultural, pero también una persona que es medioambientalista, entre otras características que iremos develando en lo adelante. Hoy hablamos justamente de la presencia de la cultura africana en la dominicanidad. Hablamos de etnia y eso nos llena de orgullo. Para eso queremos que usted no se despegue ni un segundo para que pueda identificar, listar esos valores y esos derechos humanos que tenemos, que asisten, ¿verdad?, al tema cultural. Esos derechos que hemos hablado en algún momento, que son de cuarta generación, pero que son derechos humanos, no importa la generación. Y que usted y yo estamos acá para contribuir a garantizarlos. Antes de iniciar con nuestro amable invitado, que vamos a presentar luego de la pausa, es una persona de verdad que usted va a aprender mucho de él, mucho, y se va a sentir hoy más dominicano que nunca, se lo aseguro. Antes de entrar con él, queremos aplaudir que nuestra Cámara de Diputados pues ha aprobado un Instituto Superior Comunitario para la comunidad, para el municipio de Santo Domingo Norte, de Villa Mella. Y nosotros esta noticia que salió recientemente la aplaudimos, también al legislador que tomó la iniciativa, porque así como en Santo Domingo Este tenemos un instituto superior comunitario, donde nuestra juventud que tanto lo necesita, pues irá a formarse en diferentes áreas técnicas y también en ciencia. De igual forma, también queremos celebrar que el Ministerio de Cultura apertura la primera escuela que tiene que ver con el merengue típico. Esto es en mi provincia, Puerto Plata. Lo abrazo desde acá. Con mucha alegría recibimos esta información y ya quisiéramos que en todas las provincias no haya una, sino muchas escuelas, que vuelvan los clubes, esos clubes recreativos y formadores, tanto en temas de deporte como en arte. Ya quisiéramos, porque esto cambiaría mucho la realidad que tenemos en que parece que solo el esparcimiento en nuestros barrios, en nuestra provincia, es un dream. Beventina y música estridente. Y esto ya lo hemos dicho muchas veces, es parte de esta generación, pero trae mucho involución, muchos antivalores, porque no está cónsono con muchas veces con lo que tiene que ver con buena costumbre. Nosotros saludamos, nos vamos a nuestra primera pausa y al regresar, por favor, no se despegue. Tenemos un invitado con el que vamos a analizar este tema del empoderamiento, de la cultura, de nuestros derechos medioambientales, de nuestra dominicanidad de etnia. No se mueva. No se pierda cada lunes a las 10 de la mañana por este Teleradio Norte, Diálogo con Emilia Santos. Una conversación amena con cada invitado, un tema que va a fortalecer derechos humanos, que va a fortalecer espiritualidad, nuestro ser, nuestro propósito en la vida. Acompáñenos, aquí le esperamos. Y hoy hablamos de la presencia africana en la dominicanidad. Y para ello contamos con la grata compañía, un invitado que es un lujo,
Darío Solano nos acompaña, un gestor cultural, un medioambientalista, pero también el coordinador de la Red Dominicana para los Estudios y Empoderamiento Afrodescendiente, la Red Afro, que sé que ustedes muy bien en estos días, y bueno, desde hace décadas han escuchado hablar de él, lo han visto en los medios de comunicación porque es una persona inquieta, preocupada y ocupada porque nuestra etnia se fortalezca, para que nosotros tengamos la identidad que debemos tener, que parece ser que en los últimos tiempos se nos está perdiendo por múltiples razones que vamos a analizar hoy. Buenos días, estimado, ¿cómo está? Buenos días, muchísimas gracias por la invitación y esa introducción en realidad es un gran desafío por los aspectos que vamos a considerar y espero que real efectivamente este diálogo constituya un nivel de comunicación con el auditorio en función de que mucho más hacia allá que enseñar, que aprender, nuestras apuestas va a ser a desaprender. Y esa acción de desaprender es como para introducirnos y entrar en contacto con una raíz que históricamente en la sociedad dominicana ha estado invisibilizada dentro del marco de un lenguaje y de un discurso, una narrativa oficial que se ha construido sobre la base del no ser y donde la parte africana, en lo que es la constitución de la identidad del pueblo dominicano, siempre se nos ha dicho que está detrás de la oreja. Cuando salimos a la calle, vemos la población, nos damos cuenta que somos un país eminentemente afrodescendiente. Y ojo, la afrodescendencia dominicana no puede ser recuperada, revalorizada sobre la base de excluir las demás etnias que han interactuado en ese nicho cultural de nuestra identidad, sino ver que la dominicanidad es producto de una pluralidad, de una diversidad como tal, étnico y cultural, pero que está muy marcado por la afrodescendencia, que hay una deuda histórica desde la sociedad y reitero, desde las narrativas oficiales. Justamente vamos a hacer hincapié. Fíjense, ya les comentaba por qué en los diferentes espacios que he estado, cuando tengo que hacer este diálogo tan bonito, ¿verdad?, tan empoderador con Darío Solano, me llena de alegría porque es que él nos llena de colores, nos viste de colores, pero también nos habla desde ese derecho cultural que tenemos todas y todos, desde la identidad, desde la etnia, que la etnia es como la patria, es nuestro gran sentimiento, es lo que somos, ¿verdad? Y hoy nos habla de la importancia de fortalecer ese derecho cultural, con hincapié en la dominicanidad, que sí, bien dice usted que tiene una base estructural africana. Sí, yo pienso que la dominicanidad es construida a partir fundamentalmente del legado africano. Y cuando digo esto, bajo ninguna circunstancia trato de contrarrestar todo lo que es el aporte de la hispanidad, porque de España también nos ha llegado el idioma, parte de nuestro comportamiento, pero hacer énfasis en la africanidad es producto de que se ha marginado y eso ha generado una crisis de identidad en el pueblo dominicano, porque los dominicanos y dominicanas nos damos cuenta que somos negros, que somos afrodescendientes cuando salimos a otro país, porque resulta que nos crearon una pirámide étnico-racial donde desde una visión colonial, colonizadora y que se sigue reproduciendo, donde lo blanco, lo europeo estaba arriba y los demás, fíjate que nuestra cédula hasta no hace poco teníamos indio claro, indio oscuro, o sea, y hoy en día la ciencia han determinado que los conglomerados humanos no pueden ubicarse desde una perspectiva biologicista, que hoy el carácter cultural va determinando lo que somos nosotros. Inclusive, hoy debemos hablar del autorreconocimiento, porque el problema es la cosmovisión, de cómo yo me veo en ese contexto. Por lo tanto, cuando yo pienso, y un poco para darle color y calor de eso que tú hablas, si a mí me preguntasen que cuál es la segunda provincia más importante, diría la tercera provincia más importante de la República Dominicana, yo no la ubico aquí en el territorio físico, geográfico, yo diría que Nueva York. Y me voy a quemar dentro de la perspectiva de la escuela, me voy a quemar. ¿Y por qué diría? Porque la diáspora dominicana que vive en Estados Unidos
representa un papel fundamental para la vida, con la remesa, con la literatura. Nuestro idioma oficial es el español. Claro. Sin embargo, la literatura dominicana que hoy se conoce en el mundo es escrita en inglés. Y no es dominicana, aunque está escrita en inglés, es que hay una diáspora dominicana, no. Y ahí está el ejemplo, doña Julia Álvarez, sí. Juno Díaz. O sea, con esto lo que tenemos que replantearnos que estamos viviendo en una aldea global y por lo tanto nosotros los dominicanos y las dominicanas, nuestro gran aporte en este conglomerado es desde la perspectiva de la espiritualidad, desde la cultura, desde nuestras identidades, porque no hemos desarrollado una industria pesada y por lo tanto nuestro capital simbólico, nuestro gran capital es lo humano, es nuestro territorio y por lo tanto tenemos que insistir que esa caracterización de la población dominicana, que viva su identidad con orgullo, su afrodescendencia, sus valores, por lo tanto, es la apertura que tenemos que hacer hacia la sociedad. Pero, ojo, no permitir que todos estos elementos que van en contra de lo que somos se reproduzcan para las futuras generaciones, porque vamos a perder el sentido de pertenencia con el espacio y sobre todo el problema de la memoria. Y debo decirte, hoy en día yo planteo que en la sociedad dominicana hay una especie de dos sociedades enfrentadas, una que apuesta a la memoria y otra que apuesta al olvido. Si no nos basamos en la memoria, nos vamos a deconstruir, porque ningún pueblo, si no conoce de su pasado, no está en condiciones de interpelar el presente, ni mucho menos proyectar el futuro. Y yo pienso que en un país como el nuestro hay que construir ciudadanía cultural. No es posible que nosotros tengamos 3 décadas de crecimiento económico sobre 5 dígitos y sin embargo los niveles de empobrecimiento, se va la luz, la calidad de la educación sigue abajo, los hospitales, los servicios. Entonces, el desarrollo y el bienestar tiene que verse en la calidad de vida de la ciudadanía. Entonces, cuando estamos hablando de todo esto y que hay un crecimiento con injusticia social, nos vamos a dar cuenta de cómo afecta a sectores poblacionales más que a otros. Y en este caso, el rostro de la pobreza, busquemos los índices de pobreza en el país y nos vamos a dar cuenta que fundamentalmente donde están enclavadas la mayoría de la población afrodescendiente. Y es donde realmente, hablando de insistir, ¿verdad? De insistir y de persistir, como dice el lema, jamás desistir. Ay, de verdad que Darío me empodera. Y entonces hablaba de esa negación que parece ser inducida, adrede o por inobservancia, pudiéramos decir. Yo creo que es inducida. Parece inducida. Sí. Entonces, sobre todo en esa población vulnerable que usted nos decía, en los más carenciados a nivel financiero, a nivel educativo. Y esa inducción parece también ser dirigida por ideologías, por estrategias. ¿Qué se busca con lo que usted ha llamado desde hace tiempo el racismo estructural? ¿Qué se busca con esto? Sí, es bueno eso, que hablemos de racismo estructural, porque probablemente en estos días nosotros hemos estado insistiendo. En la Constitución Dominicana prohíbe el racismo, o sea, nosotros tenemos una Constitución supuestamente garantista de derechos. Totalmente. Incluso los derechos culturales están instituidos en la Constitución. Ahora bien, ¿cuál es el discurso? ¿Cuál es la narrativa? Cuando la gente habla de cultura, cree que lo que se va a ver en los museos, cree que está situado en la Plaza de la Cultura, en museos, que en el Teatro Nacional, que las bellas artes. No, la cultura está en el territorio, la cultura está ahí en Villamella, la cultura está en Jaina, está en Samaná. Es lo que hace los pueblos en su cotidianidad. Entonces aquí históricamente, desde el poder político, desde el poder económico, han tratado de estructurar una sociedad que solamente tome en cuenta a los sectores de poder, a los sectores económicos. Por eso nosotros decimos que sí, que ha sido parte también de una inducción, porque si bien es cierto que llegaron la abolición de la esclavitud, pero sin embargo al afrodescendiente no se le incluyó, o sea, en la pirámide social no hubo un proceso de integración, siguió todo
una avalancha colonialista en términos ideológicos, y no olvidemos, en la época de la tiranía, en la época de la dictadura, recordemos que existió desde el poder una ideología racista, antihaitiana, o sea, tenemos, hasta tanto nuestras sociedades no asuman que hay una situación que obstruye la posibilidad de que nosotros asumamos en todas sus dimensiones la afrodescendencia a ese nivel cultural, eso nos va a seguir generando una crisis, y en vez de construir ciudadanos, vamos a estar construyendo pobladores que van a las urnas cada 4 años, y aquí lo que necesitamos es ciudadanos que permanentemente tengan deberes, pero también que reivindiquen derechos. Entonces, ha sido un proceso inducido, y yo no condeno a ningún dominicano y dominicana que no asuma su negritud, porque la gente lo que quiere es estar arriba en el poder, y si a ti te dicen que lo blanco es lo que está arriba, o sea, recordemos que aquí nos poníamos cremas para emblanquecer, y eso es un absurdo como tal. O sea, ¿cómo no han construido también una estética a partir de lo europeo? Y peor, fíjense. Que se ve en la publicidad, sí, que se ve, bueno, en los medios de comunicación se ve. Hace un tiempo, nosotros que somos profesionales potables de esta nación, que somos cientistas, éramos escasos en medios de comunicación por esa estructura que teníamos, de ese racismo estructural del que habla el maestro, que lo es. Y una anécdota que pudiera ser un chiste en los 80, hoy en día es una vulneración a derechos. Yo recuerdo la abuela de una amiga, ella embarazada, que la señora le decía, la joven era jabaíta y se casó con un señor de mi color, un mulato, un negro, y la abuela le decía, toma leche magnesia, ¿recuerdan eso? Para que el feto, oigan las creencias, pero es una creencia que ha sido construida, como bien dice el maestro, no es que la persona queremos actuar así, quienes lo hacen, es porque desde el hogar, que es la primera escuela, se le inculcaron unos valores, unas costumbres, que es parte de nuestra cultura, y siempre hemos dicho que la costumbre hace ley. Claro. Es así. Oigan lo que le estamos hablando, una cuestión que parece una tontería comparada con lo que se está tratando aquí, que es ciencia, pero hasta esos niveles. Ustedes saben que a veces llegaba un joven enamorado a una casa, o llevaba a una joven si era desierto, y no es que eso ha desaparecido. No. Eso ocurre en el sector laboral, eso ocurre en cierto segmento poblacional que se tiene un poquito más de poder adquisitivo a nivel, que viven con libertad financiera. A los vulnerables, y entonces se le tiene un stop. Y ustedes lo saben, que hay clubes incluso, que aquí hay peloteros, personas del jet set, gente incluso hasta de la ciencia, pero que son como les gusta a ellos llamarnos, personas de a pie, que no se les permite entrar. Entonces, dígame si eso no es un racismo estructural. ¿Cómo le llamamos? Sí, es eso. Y lo peor de todo es la negación. Porque en la medida de que tú niegas la existencia de algo o no hay posibilidad de una receta. Y esto es bien complejo. Es tan sencillo, yo pienso, que con decir sí hay racismo, y si ya admitimos que hay racismo, tenemos la posibilidad de generar políticas públicas para enfrentar esa situación. Y se están vulnerando muchos derechos, o sea, las sobre niñas... todo desde el lenguaje, ¿verdad? Sí, además del lenguaje, prácticas. Las niñas a los 15 años y hasta antes de los 15 años, ustedes ven que le pasan una tenaza, sí, que le pasa porque el cabello malo hay que convertirlo en cabello bueno, o sea, le van creando también... Yo siempre bromeo con eso, digo, no es malo porque no habla de nadie, es simplemente pelo afro, que habla de mi etnia y de mi identidad, y que lo exhibo con mucho orgullo, porque eso se aprende en casa también. Sí, claro, es que te crean también un problema de estigma, y eso va generando una situación que se expresa de carácter psicológico. Pero el lenguaje tiene tanto poder. Si comenzamos haciendo los cambios por el lenguaje, la forma en que nos comunicamos, todas esas cosas que decimos, esos lemas que tenemos de eso mismo, de pelo malo, es pelo afro, es pelo rizado, tiene su nombre. Sí, pero es parte de esa estrategia de dominación. Porque es más fácil tú dominar a un ser humano que no está seguro de lo que es, que no está consciente de sus raíces, y por lo tanto tú le puedes manipular. Ahora, un ser humano con una identidad que la vive, que la defiende,
tú tienes que dialogar en igualdad de condiciones, Así porque es una ciudadanía cultural, es una ciudadanía crítica. Y entonces tú te vas a dar cuenta que mientras aquí estamos rehuyendo a esa parte de lo que son las raíces africanas, queremos reivindicar la hispanidad como tal. Y eso ha generado en el país, e incluso se han justificado hasta matanzas. Hoy en día, de lo que las Naciones Unidas, en este caso la UNESCO, lo que ha estado planteando que no podemos estar agrupando los seres humanos en función de determinismo biológico. Incluso muchas guerras han tenido que ver con el tema del racismo. Tema étnico, entonces, claro. hoy lo que hay que ver es que nuestras sociedades son fruto de lo que es la diversidad étnico-cultural y que esa diversidad étnico-cultural tiene que ser vivida y convivida y sobre todo con una estrategia muy importante que es el diálogo intercultural, la interculturalidad, porque lo que nos hace a nosotros y nosotras ser iguales es que somos diferentes. O sea, todos somos diferentes. Y qué qué maravilloso y ahí que, se que somos construye diferentes. la igualdad como tal. Claro, porque nos da la oportunidad de respetar y de apreciar esa diferencia de cara a justamente a este siglo, un siglo de la información que nos ofrece tantas novedades a nivel tecnológico, a nivel de la ciencia. Es un siglo que nos llama a abrazar derechos, a garantizar derechos, señores, a no vulnerarlo. Y nosotros pareciese que estamos cada día evolucionando más en temas de garantía, cuando hoy tenemos más normativas buenas normas que en otros siglos, y que estamos abocados y que es tan fácil, fíjese, comenzar desde el hogar con el lenguaje, construyendo, invisibilizando esos temas de roles que nosotros y esos estereotipos que creamos en el hogar, la primera escuela, y que luego fíjense cómo se extrapolan a la sociedad. Nosotros después de la pausa vamos a hablar de crímenes de lesa humanidad, porque el maestro nos acaba de decir que esas actitudes y ese racismo estructural que viene de siglos, incluso ha traído matanzas, decía él. Y a mí me suena eso como a crímenes de lesa humanidad. Vamos a identificar qué ha pasado, pero también vamos a identificar esa riqueza cultural que tenemos y esas bondades de la etnia. ¿De dónde usted viene? Del África y del español también y de Europa, de donde usted y yo venimos. Las bondades de ambas etnias y cómo nosotros en la dominicanidad nos hemos construido como lo mejor de ambos continentes. Después de la pausa continuamos con el maestro Darío Solano. No se pierda cada lunes a las 10 de la mañana por este Teleradio Norte, Diálogo con Emilia Santos. Una conversación amena con cada invitado, un tema que va a fortalecer derechos humanos, que va a fortalecer espiritualidad, nuestro ser, nuestro propósito en la vida. Acompáñenos, aquí le esperamos. Teleradio Norte, Función 89.9, TRTN Internacional y el canal Teleradio Norte, un sueño hecho realidad. Fe, perseverancia, haciendo camino, la constancia y el tesón. Trabajar cultivando los sueños, inyectando en cada paso la pasión. Hacer la obra es entregarse, cuerpo, alma y corazón. Y
vislumbrar el horizonte entre la niebla como no. A la cima dirigirse con la bandera de triunfar, colocarla en la cúspide donde inspire a otros a soñar. El éxito más allá de las palabras, el éxito, trozos de vida derramada. El éxito son pedacitos de alma. El éxito es la lucha y trae magia. El éxito que solo con amor se alcanza. Ángel corporal, constancia y tesón, grupo de medios, Teleradio Norte, un canto al trabajo y los sueños. Teleradio Norte, el éxito, la constancia en los caminos. Fusión 89.9, el éxito, con entereza y con tesón. El éxito, la pasión inyectada en cada paso. Noticias TRN y el éxito, cultivando la ilusión. TRN Internacional, el éxito, el trabajo con empeño. Grupo de medios TRN, el éxito es la enseñanza. El éxito es vislumbrar la meta en la niebla. El éxito más allá de las palabras. El éxito que solo con amor se alcanza. Con amor, con amor, con amor. El grupo de medios Teleradio Norte, Fusión 89.9, TRN Internacional y el canal Teleradio Norte, un sueño hecho realidad. El éxito, la constancia en los caminos. El éxito con entereza y con tesón. El éxito, la pasión inyectada en cada paso. El éxito, cultivando la ilusión. Continuamos en la grata compañía de Darío Solano, este ducho de la cultura dominicana, y con él hablamos de el multicolor que tiene nuestra etnia. Hablamos también de ese racismo estructural que tenemos desde hace siglos y que ha sido evidenciado desde la educación dirigida, porque debemos decirlo así. Hablamos de negación de afrodescendencia. Somos afrodescendientes, pero lo negamos cuando debe ser una de las cualidades con las que debemos exhibir mayor gallardía, porque como bien nos decía el maestro, cuando salimos de nuestro país, bueno, a mí me ha pasado, a mí en México se volvieron locos conmigo en diciembre, me querían tocar el pelo, me vociferaban en las calles. Algunos me decían, ¡viva Cuba! Pensaba que yo era cubana, pero cuando voy a Cuba creen que soy venezolana, no entiendo, porque nada que ver. Entonces me tocan el pelo, en Nueva York también me pasa lo mismo, que si mi piel, que no encuentran la base y las mujeres se vuelven locas con mi color. Entonces allá lo aprecian tanto y aquí nosotros lo negamos tanto. Y justamente ahí hablamos. ¿Es realmente la sociedad dominicana multicultural, como usted nos ha explicado? ¿Cuáles bondades tenemos de quienes nos legaron esta etnia tan maravillosa y que nos hace a nosotros y a nosotros los afrodescendientes exhibirla con honor, con orgullo, con alegría? No es un orgullo negativo, sino de caramba, somos una especie, por decirlo de alguna forma, una etnia tan hermosa por dentro y por fuera, de los valores que tenemos y lo que podemos exhibir como nación, que por qué no llevarla con orgullo. Hábleme de esa multiculturalidad que tenemos y de ese multicolor y de esa multicultura, los beneficios que nosotros podemos legar a la presente y a las futuras generaciones. Yo pienso que es muy interesante esa introducción que acaba de hacer, porque esa riqueza cultural, esa riqueza étnica, o sea,
los distintos componentes que hoy han dado como resultado la dominicanidad. Y la dominicanidad tenemos que verla dentro del marco también de ese nicho plural, de esa diversidad cultural de lo que somos. Recientemente pasó un hecho muy bonito en San Pedro de Macorís, donde la Cancillería de la República, el Ministerio de Relaciones Exteriores, hizo un homenaje, un gran homenaje a los cocolos, a los descendientes de las islas inglesas que aquí llamamos cocolo, y que ustedes saben que una de la etnia acá ha hecho grandes aportes en términos de la literatura, a la gastronomía, y que al deporte nacional, que es el béisbol, claro, de cómo San Pedro de Macorís y todo el este se ha convertido en una cosa. Y eso es algo novedoso en la sociedad dominicana. Y lo más interesante es que a esa inauguración vinieron autoridades de distintas islas del Caribe. Amén. ¿Qué nos está diciendo eso? De que hay una hermandad en la historia, de que el Caribe ha sido producto del reencuentro de las migraciones, y que lo más que nos une es ese mar, es que nos une. Y de buena primera nos damos cuenta de que esa dominicanidad es producto de la confluencia de múltiples migraciones, y cada migración aporta aspectos culturales. Y voy a seguir en esa línea con San Pedro de Macorís, don Pedro Mir. Claro. Don Pedro Mir, el poeta nacional. Don Pedro Mir es un producto dominicano. Yo no voy a decir de pura cepa, porque recientemente he visto, hasta de las instancias oficiales, hablando de dominicanos de pura cepa. No existe dominicano de pura cepa. Es una actitud también dentro del marco de cómo se reproducen también esos aspectos de racismo. Ahí hay un componente racista. Pedro Mir es hijo de migrantes, de boricua y cubano, pero Pedro Mir es dominicano. Lo mismo pasa con el profesor Juan Bosch. O sea, nos vamos a dar cuenta, pero también debo decir algo. Ahora con la presidencia de Abinader, en una comunidad árabe, pusieron un letrero, sí, donde dice: uno de los nuestros, sí, es presidente en la República Dominicana. En 2 ocasiones pusieron su letrero. Pero veamos cómo el mundo camina. Lo que y quiero cómo le llena de alegría que, sí, uno de los nuestros triunfe. Sí, claro, es que lo nuestro no es lo que se queda exclusivamente en el territorio. Lo nuestro es la continuidad de la vida. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado con nosotros los dominicanos? Que incluso nos hemos desarrollado de espalda al Caribe. O sea, nosotros vamos primero a Nueva York o vamos a España, así. Y no tener una interacción del sur-sur, que es una cuestión fundamental. Es una cuestión de que tiene que ser recreada a partir de ahí. Entonces, la República Dominicana nos vamos a encontrar que es un producto de múltiples migraciones. Incluso ha habido migraciones inducidas a partir también del tema racista. Sí, claro. Recuérdense cuando la dominicanización de la frontera, y donde había que traer gente de Europa, incluso hasta de Asia se llegó a traer para mejorar la raza, y que aquí en muchas casas todavía te dicen: hay que mejorar la raza. O sea, tú no me puedes traer un negro aquí. Todavía hay abuelas que se criaron con esos valores y que han sido víctimas precisamente de esa situación de ignorancia. Entonces, estamos en un momento fundamental. Tiene que haber un autorreconocimiento como tal. Y ahí está la historia. O sea, fíjense que nosotros, como afrodescendientes, somos producto de un crimen de lesa humanidad. Y cuando hablo de un crimen de lesa humanidad, es que somos parte de lo que fue la trata transatlántica y la esclavitud. Y hoy se ha reconocido que el crimen más horrendo que ha cometido la civilización fue justamente la trata transatlántica. Simplemente teoría, se quedará ahí porque eso no se va a resarcir. Pero por lo menos pero el reconocimiento. Hay una apertura. Lo mismo pasó en México, que México ha pedido un mea culpa, ha solicitado que España pida un mea culpa a la población mexicana. Esta presidenta que tenemos en su plan de gobierno, ese es el punto número 2, fundamental. España tiene que pedir un mea culpa por las atrocidades. Lo mismo deberíamos hacer nosotros, eso debe pasar, porque donde quiera que hubo alguna población aborigen
que fue exterminada, a diferencia de México, de Perú, que todavía tienen, de Colombia. Lo mismo, ¿verdad? Sí, Un sí. crimen de lesa humanidad, que yo creo que no estamos tarde para que sea resarcido al menos con una disculpa Sí. de sus descendientes, digamos. Hay algo muy importante ahora en la agenda de los pueblos originarios, de los pueblos afrodescendientes del mundo. En ese mismo contexto que está planteando las Naciones Unidas, y en el 2001, que fue se hizo un encuentro internacional contra la discriminación racial, racismo y la xenofobia y todas formas de intolerancia, se reconoció por primera vez el crimen, porque antes en nuestros libros lo que decían era encuentro de culturas, Sí. descubrimiento, pero ¿quién descubre a quién? ¿Quién marca un hito? O sea, como si no existiéramos. Y es lo que han generado también en América Latina y el Caribe, donde aquí se habla a partir del encuentro o el llamado descubrimiento, o sea, como que somos sociedades de 500 y pico de años, no, somos culturas milenarias. Fíjate el caso dominicano, nosotros decimos que tenemos toda la primacía de América. La primera iglesia, la primera calle, el primer cabildo. No, todo lo primero. No, pero los mayas y los aztecas tenían calles, tenían cabildos. Entonces, ¿cómo vamos construyendo una serie de elementos sobre la base de la mentira y esa mentira se va convirtiendo en verdad? Por eso no se valida. Sí. Todavía hay una guerra con Perú, con la universidad. No se valida porque son mentiras. Entonces, en este momento, dentro del marco de la agenda, está lo que se llama reparaciones históricas. ¡Qué maravilla! Y las reparaciones históricas tienen distintos niveles, desde lo económico, lo ético, lo religioso, o sea, y sobre todo la documentación de que de esto se hable. Es una vergüenza que en la educación dominicana, en la historia dominicana, no hay un capítulo dedicado a lo que fue nuestro pasado de la esclavitud. Pero tampoco hay un solo día. Porque parece que nos avergonzáramos. No solo eso, es que hay partes en la medida de que tú olvidas un elemento, ya tú no tienes un conflicto. Entonces, por eso yo hablo del problema del enfrentamiento entre la memoria y el olvido. Sí, porque es muy fácil para ti dominar una población que no tenga memoria, claro, como tal. Aquí nosotros no tenemos instituida el día de la abolición de la esclavitud. Entonces eso indice, si no hay el día de la abolición de la esclavitud, aquí no hubo esclavitud. Incluso esta conservadora, la historiografía tradicional dominicana, que cuando quieren admitir que se hubo esclavitud, te dicen, no, pero la esclavitud de aquí fue menos mala que la de Haití, que la de Martinica. Como que hay un balance entre los malos. Sí, como que hay una esclavitud buena. Hay un artículo muy interesante y que recomiendo, de Rubén Sillier, del doctor Rubén Sillier, un gran sociólogo, sí, en este momento viceministro de Relaciones Exteriores, donde él habla de la esclavitud feliz, del esclavo feliz. Eso hay que buscarlo, porque ¿cómo puede ser un ser humano feliz que ha sido viviendo despojado de todas sus libertades? Pero lo más interesante, lo más interesante es que República Dominicana, y eso, los dominicanos hemos sido muy humildes con eso, porque no lo hemos promovido y hay que promoverlo. Aquí se dieron también los procesos de resistencia más importantes, todo lo que es el cimarronaje, todo lo que fueron la construcción de los manieles en la montaña. Fíjate que incluso el término cimarrón fue con un sentido de animalización, despectivo. De bestia. Porque el cimarrón era el que huía. Entonces, de buena primera, lo que pasó fue que los africanos, ningún ser humano renuncia al sentido de la libertad y su dignidad. Jamás. Se rebeló. Y ya aquí en el 1521 se había dado la primera rebelión más importante. La primera rebelión del Nuevo Mundo se da aquí. Pero busquemos la fecha, el 2021. Si aquí se conmemoró los 500 años de la primera rebelión negra del Nuevo Mundo. No lo hubo porque eso poco importa. Y hasta tanto esta sociedad no se abra, eso va a seguir generando crisis. Y otro elemento, un hecho muy importante. Pero discúlpeme, tenemos vestigios. Ahí en San Cristóbal encontramos en demasía, sí, incluso claro, aquí mismo, sí, en Santo Domingo Norte. Ahí están los vestigios están ahí, sí, pero parece ser que a eso usted le habla, que usted en todo lo que nos cuenta, y también lo ha expresado, habla de esa crisis de identidad. Parece que es parte de ese patrón
de esa crisis de identidad que tenemos, de esa invisibilización, de lo que es empoderamiento de una cultura tan rica como la dominicanidad, de este sentimiento tan grande que yo lo comparo a nuestra sangre. No hay una cosa, la etnia y la patria son nuestra sangre, no tiene otra comparación. Y en la medida que la cosa se esconde, no existe. Y lo que no existe, entonces no tiene valor simbólico. Porque de buenas a primeras también nos vamos a encontrar. Hoy en día la Unión Africana, ahora reciente, está planteando también el 2025 como el año de las reparaciones históricas. Pero ya hace 10 años que el CARICOM tiene un programa de 10 puntos que está planteando de reparaciones históricas. Incluso fíjate, en muchos países, parte también de las reparaciones históricas es que no es posible que en nuestras plazas estén todavía monumentos de criminales y asesinos colonialistas. Eso es una afrenta histórica y por lo tanto hay que iniciar con un proceso de interpelar esa historia que no nos ha permitido reencontrarnos lo que son abiertamente todas nuestras raíces. Aquel gran constructor, que tenemos una de las avenidas principales, pero también fue un gran asesino de población aborigen, pero esa parte no se comenta. Y como bien usted nos dice, tenemos a la población alienada, enajenada a través de esta filosofía dirigida para solamente que escuchen lo que se quiere que se escuche, que esa es la construcción. Pues las personas, ¿cómo pueden hacer esta ciudadanía cultural, esta ciudadanía crítica? Pero usted, que hoy nos escucha y que vinimos acá a dejarle este buen sabor a boca para que usted se preocupe y se ocupe en seguir indagando en el tema y sea aliado, haga esta alianza maravillosa para... No es a pelear con nadie que vamos, es simplemente a nosotros visibilizar derechos, garantizar derechos. Y qué mejor que el derecho a la cultura. Y ya comenzamos a hablar en este momento de héroes y de heroínas que nos han invisibilizado. Vamos a listar, de ser posible, Darío, algunos. Nosotros sabemos que Mamá Tingó, por ejemplo, en Santo Domingo Norte, pero que no es de una región, es del país, es del mundo, porque nosotros somos pobladores del mundo. Pero otros héroes que se nos han invisibilizado, sobre todo en ese cimarronaje. Haití ama a Henry Christophe, pero nosotros no hablamos de nuestros negros insurrectos. Nadie habla de los negros insurrectos. Es que la historia, por eso insisto, hay que interpelarla. Porque incluso tenemos héroes de barros. Y ha sido estos libros, es que encuentra que la historia de los historiadores tergiversa. Hay un adagio africano muy importante que lo quiero compartir, que dice que el colonizador mata 2 veces y la segunda es con la memoria. Sí. Y esto está bien claro. O sea, en la medida de que tú, además de afectar lo físico, tú también te vas a la conciencia del ser humano para que él reproduzca justamente esos elementos que lo invisibilizan a él, pero también para invisibilizar a todo ese conglomerado, para que ese conglomerado no sea capaz de darse cuenta ese poder que tiene en sus manos. Y fíjate que estábamos hablando de los héroes, y que estamos hablando de cómo identificarlo, y ahorita cuando hablábamos de cómo se ha dividido la historia de antes y después de Europa, entrar en contacto con el Nuevo Mundo, muchos países andinos, la mayoría son indígenas. Tú me preguntas cuántos presidentes indígenas hay en América Latina, cuántos presidentes negros hay en América Latina, o presidentes de la Suprema Corte de Justicia, de la Corte Institucional, presidencia de los congresos. No. Impuestos de poder. Porque también, como diría Eduardo Galeano, se abolió la esclavitud, pero se creó esa pirámide social y se crearon como 500 oficios, no profesiones. Entonces, siguió ese proceso de reducción. Ahora me llega y traigo a colación que en Nigua, en un ingenio del siglo XVI, se estaba planteando hacer un restaurante. Y estaba muy bien presentado con gente de muy buenas intenciones. Incluso las 2 personas que lamentablemente fallecieron. Y ellos, era un gran restaurante. Pero la parte que estaba definida para los gente de Nigua
era para la cocina, era tal vez como para seguir reproduciendo en el ingenio la servidumbre. O sea, no estaban haciendo como sujetos de derecho. Y seguimos con el tema de la invisibilización. ¿Qué pasaba en América Latina y el Caribe? Hoy en día, los pueblos afrodescendientes son el 21% de la población total, o sea, unos 200 millones de seres humanos. Pero había un tema. Eso no está en ningún... La variable étnica en los censos nacionales es a partir del 2010 que se viene interactuando, y las estadísticas es lo que permite la construcción de políticas públicas. O sea, si yo no existo, ¿cómo vamos a plantear políticas públicas? Y es ahora que se está haciendo. Recientemente, fíjate, con las mismas Naciones Unidas, porque es como un sistema global. Ahora mismo los pueblos afrodescendientes, ¿qué nos estamos planteando? Ser reconocidos dentro del marco de sujeto de derecho colectivo en el derecho internacional. Tú te vas a todas las convenciones y tratados internacionales y tú vas a ver, o en el preámbulo o en algunos artículos que dice pueblos originarios o indígenas y comunidades locales. Nunca dice de pueblos afrodescendientes. Y justamente, como te reitero, los pueblos afrodescendientes hoy en América Latina, el 21% de la población. Y claro, un gran dolor que el rostro de la pobreza también se expresa en la población afrodescendiente. Entonces, es necesario ir rompiendo con esos esquemas, porque no podemos hablar de democracia donde hay racismo. Y el racismo es tan perverso que el mismo racista no se asume como tal. No. Te dice, lo primero que te dice, no, yo no soy racista, porque es perverso. No. Y te digo que aquí se han cometido en la historia. Megalomanía llega ahí también. Sí, claro. Pero qué bueno que estamos en este momento donde habrá una reparación histórica, de una reparación cultural necesaria, que aplaudimos, que nos llenamos de alegría, para que ya esos estigmas de poblaciones minoritarias vayan cesando, porque México tiene más de 62 tipos de etnias indígenas y la viven, la disfrutan, la respetan, la integran, al menos en este momento. Eso es lo que está viviendo esa población, y lo sé porque fui, lo vi, lo palpé. Y qué bonito. Y nosotros seguimos con el negro que no es detrás de la oreja, es en todo el cuerpo que lo tenemos y que debemos amarlo, porque es un color, como diría Francisco Peña Gómez, el color de la noche, tan hermoso, ¿verdad? Y qué bueno que estamos ya abocados a esta realidad, a estas reparaciones, que dicen que nunca es tarde y la dicha es buena. ¿Cuánto nos ha costado? ¿Cuánta sangre? ¿Cuántos héroes? ¿Cuántas heroínas invisibilizadas que además legaron con su sangre todo este terruño para que hoy nosotros pudiéramos estar aquí, nosotros dos afrodescendientes, hablando de derechos, pero hablando de dignidad, hablando de valores, porque ahí están, en los valores, hablando de deberes, que usted y yo, como jefa o jefe de familia, o en el rol que tengamos dentro de la familia, debemos hacer de ese hogar la primera escuela, para que estas invisibilizaciones, ni sus hijos ni mis hijos, las sigan reproduciendo, porque han sido programadas, ya los vimos. El racismo estructural. ¿Y en qué estamos abocados ahora? A hacer esa ciudadanía crítica, esa ciudadanía cultural que solo se hace con conocimientos. Y entonces nosotros en esta etapa, en esta conversación tan bonita, queremos hablar también de arte, de nuestra música, cómo ahí está tan impregnado, patentizado ese sello africano de también en nuestros alimentos, y cómo no, como la UNESCO también ha reconocido patrimonio cultural inmaterial, muchas de nuestras, no solo bailes, sino también lugares y hasta alimentos. Hablemos un poquito de eso para cerrar esta conversación tan amena. Lástima que el tiempo sea tan poco. Siempre es poco cuando hablo con Darío este tema tan bonito. No, y de hecho también es poco el tiempo cuando en televisión. Sí, es interesante porque también reivindicar la música, la danza, el perfil de vida, porque también, ojo, han querido folclorizar la afrodescendencia en función del tambor, en función de lo cultural, y no verlo en el sentido más amplio de la palabra, el término de la cosmovisión, de la filosofía, de nuestra relación también con la naturaleza, con los recursos, con los bienes naturales, y de cómo también se ha construido y se ha desarrollado una
farmacopea popular, una medicina tradicional donde los pueblos afrodescendientes han sido capaces de enfrentar esa visión occidental de la salud, donde hay esa relación con el nicho cultural, ambiental, y recientemente tuvimos un encuentro internacional, CITAFRO, que era un encuentro afro de América Latina y el Caribe que concluyó en el día de ayer, y una de las cuestiones más interesantes que sacamos de este congreso ha sido instituir desde República Dominicana un hito histórico, lo que es el Foro Internacional Afrodescendiente sobre Biodiversidad. Qué o sea, cómo maravilloso. también ver que la crisis planetaria que hoy se expresa en cambio climático, Sí. en pérdida de biodiversidad y contaminación ambiental afecta las comunidades afrodescendientes de manera desigual. Y porque podríamos decir Y que eso somos afecta- aliados para mitigarlo totalmente. Perfecto, y la conservación. Y diríamos que el cambio climático supuestamente a todo le da por igual. No, todo va a depender en qué situación tú te encuentres en términos económicos, en términos sociales. Y te pongo, hoy en día los maritorios, o sea, las comunidades costeras, con todo lo que es el sargazo, el crecimiento de la expansión de un turismo extractivista que va desplazando a la gente de su entorno, porque tenemos una lógica. El bienestar, o sea, aquí el progreso, el bienestar se concentra, aquí concentran la riqueza y sin embargo socializan las pérdidas. Y hay que plantear de que no, que el bienestar tiene que darse en la población, cero racismo, que tengamos educación de calidad, que tengamos salud de calidad, porque aquí hay distintos niveles de calidad. En términos de la salud, o sea, que hay gente que muere por asistencia médica, o sea, por más que estén instituidos los derechos, y en la Constitución Dominicana lo tenemos, los derechos culturales y los derechos ambientales. Existen muchas barreras en todos los ámbitos de los derechos para el ejercicio, para el disfrute. Ya del tema de salud hablaremos más adelante, porque ahí sí hay tela por donde cortar. Pero en el día de hoy nosotros queremos dejarle con este buen sabor a boca, con esta amalgama de colores que constituyen nuestros derechos culturales, la dominicanidad, este sentimiento que nos hace seres humanos maravillosos, únicos en América Latina, en el Caribe, en el mundo, nuestra calidez, nuestra fuerza, nuestra inteligencia también. Claro, legada de quienes, de donde venimos, esa valentía que viene del África, somos determinados porque somos afrodescendientes, no somos vagos. Comience a hurgar y encontrará a quienes sí les gustaba mucho la vagancia. Y qué bueno que se dio ese encuentro. A mí nunca me gustó decir descubrimiento, pero no se descubrió nada. Eran sociedades sumamente organizadas políticamente y en todos los sentidos. Y ahí llegó quizá el primer crimen de lesa humanidad de toda América, como bien dice Darío. A mí me gustaría que nos reitere ya al final, antes de despedirse de nuestro amable público, lo que se está haciendo actualmente en el CARICOM. ¿Por qué el CARICOM tiene esta propuesta 24-25, 2024-2025, para fortalecer qué? Que se nos quede grabado y que seamos parte de ella. Sí, es importante compartir con el público. También hay dos hechos muy importantes, o digamos que tres. Las Naciones Unidas en la semana pasada acaba de inaugurar, de lanzar lo que es el segundo Decenio Internacional para las Personas Afrodescendientes. Ahí hay toda una normativa que va desde la justicia, aspectos de desarrollo y las cuestiones que tienen que ver con inclusión. Búsquenlo, que lo van a encontrar. Otro aspecto es que la Unión Africana, que es la constitución de alrededor de unas 53 naciones, acaba también de instituir el 2025, como ya decía Emilia, como el año de las reparaciones. En el caso del CARICOM ha avanzado bastante porque tiene ya casi una década donde se han planteado un protocolo, una agenda reivindicativa sobre reparaciones históricas que van a muchos niveles y que no se reduce exclusivamente a resarcir desde la perspectiva económica. Ya Estados Unidos también lo había planteado. En Estados Unidos, y recuérdense recientemente, las vidas negras valen, que una forma de protesta porque hay un perfil étnico para las violaciones en todos estos países. Entonces, es importante
La próxima semana también en Colombia hay una consulta sobre lo que es el Foro Permanente Afrodescendiente de Naciones Unidas. O sea, se están dando pasos, se están abriendo puertas, posibilidades, pero nada de esto ha sido un regalo, ha sido producto de las luchas de los pueblos afrodescendientes de América Latina y el Caribe enfrentando el racismo estructural. Excelente, qué mejor forma de finalizar esta entrega, esta conversación genuina, auténtica y sincera con ustedes, amigas y amigos. Agradecer a Darío Solano, un maestro, un preocupado, reitero, por el fortalecimiento de nuestra cultura. A todos ustedes por mantenerse en sintonía con este espacio, Diálogo con Emilia Santos. Nos reencontramos la próxima semana con un invitado así mismo de la talla, porque no podemos bajarle, como dice la juventud, tiene que ser así, de esa envergadura y con un tema igual de interesante. Hasta entonces. Pierda cada lunes a las 10 de la mañana por este Teleradio Norte, Diálogo con Emilia Santos.